En ninguna manera podemos nosotros detenernos. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que no sea uno de nosotros en el cual Él triunfe, en el cual Él nos haga caer. Si nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, siempre vamos a salir triunfantes en cualquier situación. Me acuerdo en una madrugada, cuando estaba en mi casa, por cierta razón, caí ahí enfermo por unos días, y uno se siente triste en ocasiones porque a veces uno quisiera dar las medidas que Dios requiere en su palabra, y a veces uno se siente incapaz, a veces uno se siente tan chiquito delante del Señor. Me acuerdo en esa madrugada me levantaba y me salía para afuera a la yarda, levantaba mis ojos, mis manos al cielo, y le pedía al Señor que me ayudara a salir de la situación que estaba en esa ocasión, porque a veces las situaciones que pasamos nos tienden a debilitar, nos tienden a detener, a no confiar en el Señor. Nos falta a veces más sometimientos. A veces yo le he dicho al Señor: Señor, ¿qué es lo que estos hombres que hablan tu palabra tenían que yo no puedo tener? ¿Qué tenía Elías? ¿Qué tenía Eliseo que yo no puedo tener? ¿Qué tenía Isaías? Estos hombres, grandes hombres tuyos que yo no puedo tener. Y solamente me venía en mi corazón santidad, hijo. Buscar la santidad, que sin ella no veremos al Señor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, busquemos cada día buscar la presencia del Señor. En días pasados mi esposa me decía, y eso me gustó, estaba ahí sentada en la sala, y mi esposa me dice: ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos un cuarto aquí en la casa, donde sea, un cuarto, pero solamente para meternos ahí con el Señor. Y dije: gloria al Señor, vamos a buscar a ver dónde encontramos un lugarcito por aquí para hacer algo, para meternos solamente para buscarle al Señor en ese lugar. Porque eso es agradable, no solamente para Él, pero es beneficioso para nosotros. Es importante que nuestra vida siempre esté en comunión con el Señor, porque si nosotros nos debilitamos en nuestra fe, el enemigo siempre nos va a querer derribar. Nosotros vamos en esta trayectoria rumbo hacia la Nueva Jerusalén, caminando en este mundo sin detenernos. No podemos nosotros dar marcha atrás. Hay mucho que perder. Hay mucho que perder, porque muchos de nosotros tenemos ya muchos años en el camino del Señor. No importa los años que tengamos, pero hay mucho que perder. Nuestras generaciones, nuestros hijos, todos los que nos siguen, las personas que nos conocen. Imagínense que esa persona lo conoce por años y de repente se dé cuenta que usted le dio la espalda al Señor, que por cualquier cosa insignificante le dio la espalda al Señor. No puede ser. Es inaceptable. El Señor quiere que nos mantengamos siempre alertas. Todo el tiempo, que cuando no esperemos solamente venir a un lugar como estos para estar alertas a escuchar la voz del Señor. No, pero que estemos nosotros en cualquier lugar que andemos, sea en nuestro carro, nuestro hogar, donde quiera que andemos, ahí nosotros estemos alertas, escuchando la voz del Señor, para poder así crecer en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de Dios. Porque Satanás anda buscando, como le digo, a quien devorar, y que no sea uno de nosotros. Aleluya. Pero este no es el tema de esta ocasión. Quiero que abramos la palabra del Señor allá en Mateo. Y me quiero enfocar en el tema. No quiero irme por lados, porque no debo de irme. Quiero enfocarme en el tema, porque es importante que cuando el Señor habla, entreguemos lo que Él nos da. No podemos entregar algo que nosotros creamos que está bien. De los profetas, cuando Dios les hablaba y les decía: ve y dile a esto y esto y esto, y así le dirás. El profeta no iba y decía lo que a él le parecía bien, o decía las palabras de él. No, él tenía que decir las palabras exactamente como se lo dijeron a él, dar el mensaje, para que se quedara bien claro.
Por esa razón, en esta ocasión, a mí me gusta siempre no irme por diferentes lugares. A mí me gusta siempre enfocarme más o menos ahí en el mensaje del Señor. Porque de esta manera usted puede llevarse algo de parte del Señor. Aleluya. Mateo capítulo 5. Aleluya. ¿Alguien me podría traer una? Aquí está una, no se preocupe. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. La palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Notemos aquí la palabra del Señor, cómo Jesús, Él siempre andaba buscando la forma, la manera de darles un mensaje a sus discípulos. Yo ya me imagino al Señor caminando con ellos por ahí, por las praderas, y caminando, Él siempre andaba pensando, buscando la forma de darles un mensaje para que ellos pudieran crecer, pudieran entender. En ocasiones Jesús les decía y les hablaba: mire, el sembrador salió y sembró la semilla, y una parte de la semilla cayó a la orilla del camino y otra cayó en los pedregales. Así siempre Jesús andaba buscando la manera de darles una enseñanza a sus discípulos. Y en esta ocasión lo vemos a Él, que también ahí les dice a sus discípulos, les dice: ustedes saben que ustedes son la sal de la tierra. Y saben que es algo precioso cuando nosotros entendemos esto. Esta palabra no se le puede decir a una persona que no es cristiana. A una persona que no ha conocido a Jesús no se le puede decir: tú eres sal de la tierra, porque no aplica. Esto aplica para el pueblo de Dios, para el cristiano. Por la razón, ya vamos a ver las razones por qué aplica para el cristiano. Y Jesús les dice así: ustedes son la sal de la tierra. Ahora veamos algo importante. Miramos aquí nosotros esta escritura y habla de que ellos eran una sal. Y la sal, amados hermanos, mirando aquí de esta manera, la sal está formada de dos materiales. De dos materias. El sodio es un metal y el cloro es otro metal. O sea, el cloro es un gas venenoso, y Dios une a dos materias para hacer una. Y semejante a nosotros somos algo semejante. Nosotros somos un cuerpo material, pero también somos un cuerpo espiritual. Entonces es algo semejante aquí. Cuando Jesús les dice que ellos son la sal, entonces yo me pongo a buscar, me pongo a meditar y digo: bueno, ¿por qué Jesús les dijo que era sal? Ellos eran la sal. Si regularmente cuando la persona le dice, regularmente cuando la persona le pasa algo, problema tras problema, y le vienen cosas acá, y no le dice el vecino: pero qué salado estás, deberías irte a hacerte una limpia, está muy salado. Y esa es la forma que las personas actúan. Cuando va de derrota en derrota, la persona dice: qué salado estás. Entonces vemos aquí nosotros que la sal está compuesta de dos materias, que es sodio, que es un metal, y el cloro es un gas venenoso. La carne siempre es una materia que siempre nos va a llevar a lo malo, a las cosas que no le agradan al Señor. Nos va a envenenar nuestra vida espiritual si la dejamos que se vaya por ese lugar. Y vemos aquí que el cloro es algo venenoso, amados hermanos. Pero sin embargo, cuando se unen, se sirven para trabajar. Y nosotros, la vida, nuestro cuerpo, nuestra carne es algo que nosotros tenemos que entender
va a llevar a las cosas que le desagradan a Dios. Siempre nos van a jalar a pecar delante del Señor. Aún cuando ya somos a veces cristianos, siempre están esas cosas, cosas en nuestra mente, en la mente del cristiano, siempre tirando, querer a pecar delante del Señor. Y siempre está ese problema con la carne ahí, en lo espiritual entre nosotros, uno jalando para acá y el otro jalando para allá. Las palabras, amado hermano, sazonadas de un cristiano permiten conservar la vida de aquellos que prestan atención a la palabra de Dios. Todo lo que habla un cristiano, estoy hablando de un cristiano, todo lo que habla un cristiano es sal para las personas. Es sal que permite que lo que él habla es para conservar la vida espiritual del que le escucha. Si la persona secular supiera lo que habla un cristiano. A veces yo he hablado con personas. En una ocasión estoy hablando con mi hermano y pasaba horas hablando con él del Señor y me decía: no te entiendo nada de lo que me dices. Pero le digo: te estoy hablando en español, hermano, ¿cómo que no me entiendes? No te entiendo lo que me dices. Y exactamente, la persona que no conoce al Señor no puede entender las cosas de Dios hasta que el Espíritu de Dios le abre el entendimiento para que reciba la revelación de la palabra del Señor y pueda entender que Dios le quiere preservar, le quiere conservar su vida espiritual para que no se pierda del infierno. Las palabras nuestras tienen que ser palabras sazonadas. Tienen que ser palabras que den sabor a lo que se habla. Los discípulos tenían esta influencia conservativa, amados hermanos, sobre los que le escuchaban el mensaje de Dios. Lo cual, al escucharlos, evitaba que su decadencia espiritual, que decayeran espiritualmente. Es importante que se entienda eso. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Vosotros sois la sal de la tierra. Y decía ahí el Señor, después dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Imagínese usted que de repente usted esté ahí en su casa y tenga un frasco de sal así, y usted esté comiendo y agarre sal y le eche y no tenga sabor, y le eche y no agarra sabor, se le quitó el sabor. ¿Y qué va a hacer con la sal? La va a tirar, no le va a servir para nada, la va a echar a la basura. Y el Señor Jesús así dice aquí: toda palabra que sale de nuestra boca tiene que ser sazonada, tiene que llevar sabor para aquellos que escuchen. A veces se le hace mucho daño a las personas porque ¿sabe qué? Los golpes que se le dan a las personas no son los más dolorosos. A veces se le golpea a la persona y ahí está la herida, pero la herida más profunda son aquellas palabras que suelta uno y que hiere a la persona del corazón, que a veces hasta la tumba se las lleva y nunca puede sacarlas de su corazón. Pero es importante que como hijos de Dios nosotros tengamos esto en nuestro corazón, que no importa en qué situación andemos, no importa el problema que tengamos problemas con el vecino, con nuestra familia, que no nos alteremos, que no alteremos el lenguaje de Dios. Tiene que haber lenguaje de Dios en nosotros. A veces por tantas cosas que escuchamos allá afuera, a veces que escuchamos, y una de las cosas que me he estado dando cuenta de que a veces escuchamos cosas que influencian nuestro ser adentro y eso a veces tendemos a sacarlo nosotros y a veces dañamos a las personas. Entre más nosotros escuchemos al mundo de afuera, más nos va a infectar. Por eso cada uno de nosotros que está aquí tiene que escuchar la palabra de Dios. Y no solamente la palabra del Señor, pero también sabe qué es lo que escucha a veces los cristianos: música mundana. A veces
andan escuchando música que no agrada a Dios, y eso también afecta. Un cristiano no tiene que escuchar música mundana. Un hijo de Dios no tiene nada que hacer escuchando música del mundo. Dios tiene a sus cantantes, Dios tiene su música donde nosotros nos podemos escuchar, porque dice la palabra que eso nos va a corromper dentro de nosotros. Es necesario que tengamos sal en nuestra vida, en la habla, para que se conserve las almas de los que nos escuchan y que los que escuchan el mensaje del Señor. El mensaje de Dios, amados hermanos, es el que cambia el corazón. Nosotros no hicimos nada absolutamente para ser salvos. Nosotros no hicimos nada para nosotros tener sal en nuestra vida. Si la sal que hay en día hoy es porque el Señor te puso esa sal en ti, te puso ese sabor en ti. Gloria a Dios. Imagínate que no hubiera ningún cristiano en este mundo, que no hubiera ningún hijo de Dios en este mundo. Yo creo que ya no hubiera mundo, ya yo me imagino que ya nos hemos matado unos a los otros. Sin embargo, Dios tenía un plan, y el plan era de que usar a hombres y destinarles el mensaje para que llevaran ese mensaje y ellos poder hacer efectivos en la obra del Señor. Amén, así es. La sal en nosotros puede resistir la corrupción del mundo, amados hermanos. Mientras más sal tengamos de Dios, más podemos resistir. En aquellos tiempos no había refrigeradores. En los tiempos del Señor, tiempos antiguos, no había hieleras. Entonces lo que se usaba era la sal. Y me llama la atención por qué Jesús les dice eso. Y puedo entenderlo porque allá en el Medio Oriente hay mucha sal. Yo me imagino, tenemos al Mar Muerto, hay mucha sal. Y el Señor, yo creo que halló eso necesario de decirles a los discípulos que ellos eran la sal del mundo. Así como la sal no permite que se acumule la nieve, hermanos, note esta otra cosa. Usted ha visto lugares donde nieva mucho, para que no se junte la nieve, ahí le echan sal para que se despeje. La sal es importante en todo el mundo. Es necesario. Sin la sal no pudiésemos existir. No pudiésemos existir. Vayamos a otra escritura, en Colosenses 4:6. Vayamos a la palabra de Dios, lo que dice ahí Colosenses. Así como la sal no permite que la nieve se acumule, tampoco nosotros tenemos que permitir que el pecado se acumule en nuestra vida. No podemos darle oportunidad, no podemos darle espacio al pecado de que se acumule en nuestro ser. Es necesario que nosotros siempre estemos bien conectados con el Señor para poder saber qué es pecado y qué no es pecado. Porque hay personas que no saben qué es pecado. Hay personas que le dicen, ¿sabes qué es pecado? Y no le pueden decir cuál es pecado. Pero hay pecado en el mundo y el pecado infecta al Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos la sal de Dios para nosotros ser personas que puedan darle sabor a este mundo. Darle sabor necesario a este mundo. Dice ahí la palabra del Señor en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Que vuestra palabra que sale de nuestra boca siempre, dice ahí, no dice que no solamente de vez en cuando, dice ahí, siempre con gracia, sazonada. ¿Usted ha probado un alimento que no tiene sal? ¿Usted ha probado, por ejemplo, ha probado algún queso que no tenga sal? El queso no sirve para nada. Si no tiene sal, no sirve, no tiene sabor. Entonces, es bien importante lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que nosotros, los hijos de Dios, somos sal. Y siendo sal, nosotros
podemos nosotros darle sabor a aquella persona amargada, a aquella persona que no tiene paz, a aquella persona que está afligida, a aquella persona que está al borde del suicidio? ¿Cuántas personas no se suicidan en estos días? Por las desesperaciones, porque no hayan la salida de tantas cosas, tanta situación que pasa, no hayan la salida, porque les falta la sal de Dios, les falta el Espíritu de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos que la sal de Dios la tenemos que tener cada cristiano, cada hijo de Dios. Tenemos que estar salados, en otras palabras. Nosotros, aquí sí se vale. Aquí sí se vale. Nosotros tenemos que estar salados. Pero de Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros darle sabor a aquel que nos escucha, a aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. A veces uno anda en la calle. El otro día andaba en la calle hablando, le hablaba a una persona y se detuvo y le empecé a hablar del Señor y empezó a escucharme. Qué hermoso cuando la persona que te empieza a escuchar, que la persona empieza a abrir su entendimiento. El otro día nosotros hemos estado tratando con una persona por años, mi esposa y yo, y siempre que íbamos a su casa, esta persona al entrar a su casa ahí tenía una imagen así grandota, no me acuerdo qué imagen era, pero grandota, y donde quiera tenía sus cuadros de esta persona. Y nosotros siempre hablando, mi esposa le hablaba, yo también, y así. Llegó un tiempo que el esposo la dejó, se divorciaron. Y así pasó. Y hace poco, estando ahí en la casa, mi esposa me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta mujer? ¿Te acuerdas? Y yo, no, sí me acuerdo. Ya se convirtió al Señor. Ya tiró todos los monos que tenía ahí en la casa. Y gloria al Señor. Y alabado sea el Señor. Porque la palabra del Señor no regresa vacía, sino lo que hace, que Dios quiere que la haga, eso va a ser la palabra del Señor. Y me dio mucho gusto al escuchar que esta persona aceptó al Señor. Porque cuando nosotros íbamos, nos hablaba de cosas, hasta de brujería nos hablaba esta persona. Pero ahora nos dice, no, es que estaba bien ciega, no sabía lo que Dios quería para mí, ahora sí ya lo entiendo. Qué hermoso es que uno pueda entender la palabra de Dios. Qué hermoso que cuando usted está ahí leyendo la palabra de Dios pueda entender. ¿Me entiende? Es bien importante porque, hermanos, la sal, como le decía, por eso el Señor Jesús les decía ahí que ellos eran la sal de la tierra. Fijémonos, por ejemplo, para darle un ejemplo, fijémonos en el océano. Fijémonos en el océano, ¿por qué Dios lo hizo salado? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios hizo el mar salado? Aunque es salado, da vida a multitud de especies, a los humanos y a tanta cosa, hermano. Pero algo que me ha impactado del océano es de que al océano le entra tanta basura. Al océano le entra basura por todos lados, de los ríos, de diferentes lugares, basura por donde queda, tanta cosa que le entra al océano. Pero usted va y lo mira limpiecito, lo mira azul, lo mira hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué no se ensucia? ¿Por qué no se mueren los animales que están ahí? Sino que le entra de la tanta suciedad que le entra. Es porque está salado. No tiene efecto de lo que le entra, lo que le llega de afuera no tiene efecto a él porque él está salado. Así tenemos que estar delante del Señor salados para que lo que venga a nosotros, el pecado, las desechanzas del diablo no nos pueda afectar a nosotros y estar firmes para servir al Señor. Algo semejante como el océano, porque usted va donde quiera que vaya, el océano usted lo mira hermoso, playas hermosas. Pero qué hermoso que aunque le entra tanta basura de todo el mundo, se mantiene limpio. Es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida también. Sin la sal no pudiésemos existir absolutamente. La sal es
es esencial para nosotros. En la antigua China, amados hermanos, se consideraba la sal, se consideraba en segundo lugar como el oro blanco. También en Roma, en la antigua Roma, a los soldados, a los que trabajaban ahí se les pagaba con sal. Por eso de ahí viene la palabra salario, porque se les pagaba a los romanos con porción de sal a ellos. De ahí viene la palabra salario, asalariado. Y entonces vemos ahí que la sal antiguamente era muy importante, era importantísima. Había habido guerras por causa de esto, por causa de la sal. La sal, hermanos, es importantísima. Vayamos a otra palabra, a la palabra del Señor, otra vez. Vayamos y miramos, antes de pasar a esta escritura, vamos a ver una referencia acerca de esto allá en Levítico. Vayamos a Levítico 2:13 y veamos por qué razón. Aleluya. Levítico, gloria a Dios. Levítico 2:13 dice así, la palabra del Señor. Era importante. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Eso era lo que estaba en el antiguo pacto, que toda ofrenda que se presentara delante del Señor, todo animalito que se le presentara al Señor, se tenía que incluir sal. Porque ya la sal era importante para el sacrificio. Era importante, la sal sirve para sanar, la sal sirve para muchas cosas. Es importante. Entonces ahí vemos cómo no tenía que faltar la sal en los sacrificios. No tenía que faltar, la sal era importante. La sal se convierte en un elemento salvífico para el cuerpo y el alma cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con aquellas personas que necesitan salvación. Aquellas personas que necesitan la salvación, bien importante. La palabra de Dios, ahí dice la palabra de Dios que todo cristiano tiene que saber esto, que tiene que tener sal en su vida, tiene que tener sabor. No puede haber un cristiano insípido. A veces cuando comen una comida, lo dice: esa comida está insípida, no me la puedo comer. En el cristiano no se aplica eso. En el Hijo de Dios tiene que haber sabor, tiene que haber sabor, tiene que haber esta palabra que no me viene a la mente, tiene que estar sazonado todo lo que hace, pues. Y ahora mire, imagínense también lo que hace la sal. La sal, amado hermano, produce sed. Y es aquí donde nosotros, como bloques salados, podríamos decir, como bloques salados, lo que tratamos nosotros de hacer es, cuando usted empieza a compartir la palabra de Dios con alguien, cuando usted empieza a hablarle a alguien de Dios, usted está tratando de que en esa persona brote la sed de Dios, que le salga una sed de Dios. Entonces la sal es lo que produce. Si yo soy sal, entonces al compartirle a la persona de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy tratando de hacer es infectarlo a él, infectarlo para que también él tenga sed igual que yo de Cristo Jesús. Porque la sal produce sed a la persona. Si soy hijo de Dios y tengo la sal de Dios, ese es mi propósito, y ese tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros, de infectar a los demás, así como el virus, algo semejante, pero lo positivo acá para que se salve la persona, para que se conserve la persona. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de Cristo a las personas, hay unas que aceptan, hay unas que no, hay unas que inmediatamente les entrega la salvación y ellos
empiezan a orar y ya usted los mira. Cómo empiezan a buscar ahí de Dios, empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ya les dio sed. Les empezó a dar sed de Dios. Porque eso es lo que es el trabajo del cristiano cuando nosotros hablamos. Pero hablamos de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, y la palabra dice que no regresa vacía. A veces, escucha, nosotros no veremos el fruto. A veces nosotros nomás vamos a hablar. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta. ¿Te acuerdas de aquel que le hablaste? Ahora anda aquí en los caminos del Señor. Y qué hermoso, ¿no? En una ocasión le hablé a un joven, le hablé del Señor y aceptó a Cristo y todo. Él vivía con una viejita en una traila y yo por ahí andaba y pasé a día la traila y el muchacho, la viejita me dijo, la viejita ya tenía como 80 años, me decía, oiga, Señor, le hace, puede venir aquí a mi casa, le hace, porque este muchacho anda en las drogas, este muchacho anda en el vicio y me golpea y me trata mal. O sea, un joven de 25 años viviendo con una viejita de 80 años, nomás, hermano, y le pegaba. Bueno, pues yo fui y le empecé a hablar del Señor al joven y oramos por él y estaba orando por él. Y el Señor lo quebrantó, pero ya no lo volví a ver. Pasaron los días y como a los 2 meses me dijeron que se había convertido al Señor. Gloria a Dios, porque le compartí la sal del Señor y le empezó a dar sed. Y ahora él anda buscando beber agua del Señor. Y él va a infectar a otros y así se va a ir, porque es la obra del Señor. La sal previene la corrupción. En el tiempo antiguo, cuando querían conservar carne, venían y le echaban sal a la carne para que no se pudriera, para que no se deteriorara, para que se mantuviera un buen tiempo para consumo de la persona. O sea, prevenía que se corrompiera la carne. Entonces, la sal, por eso el Señor Jesús les dice: ustedes son como la sal, son sal de la tierra. La sal le da sabor a todo lo que le eche, a todo, hermanos. Usted puede comer, puede haber estado comiendo alguna cosa y tiene sal, y usted ni cuenta se ha dado que tiene sal. Bien importante. Entonces vemos ahí cómo juega un papel bien importante usted en la obra del Señor. Pero hay muchos que no tienen sal, hay muchos que han perdido el sabor, hay muchos que ya el sabor se les ha ido, hay muchos que ya no saben si son sal o qué son. Pero yo creo que en esta tarde pudiéramos nosotros pedirle a Dios que nos haga más salados para nosotros ser efectivos en la obra del Señor. Yo creo que si nos unimos y le pedimos al Señor que nos dé más, que seamos más salados de su palabra, podemos nosotros ser más efectivos en la obra del Señor. Pudiéramos nosotros orar al Señor. Vayamos a otra escritura, ahí en Marcos. Vayamos a Marcos 9:50. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos 9:50 dice así la escritura: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vemos otra escritura ahí que dice: tened sal en vosotros mismos. Que la sal que Dios nos ha dado, que siempre esté con nosotros, que siempre nosotros estemos bien salados para poder nosotros compartir la palabra del Señor a aquellas personas que nos escuchen. Es bien importante, la sal cura las heridas. Es bien importante la sal, de tal manera que sin Cristo una persona vive insípidamente probando diferentes cosas. Una persona que no tiene a Cristo le cala aquí, le cala allá, le busca allá, trata diferentes cosas para buscarle el significado a su vida y no la encuentra, y son las personas vacías, están vacíos interiormente porque no tienen la llenura del Señor.
La persona que no tiene a Cristo vive de esa manera. Le cala aquí, le cala allá y no encuentra la razón de vivir. Pero cuando uno encuentra a Cristo Jesús, uno encuentra la razón de vivir y vive una vida alegre y llena de paz, con alegría, sin importar lo que pase a nuestros alrededores. No importa. En una ocasión a una señora se le había quemado su casa y llegó afuera de su casa y estaba feliz y gritando. Y le decían, pero se quemó su casa, señora. Sí, pero yo tengo a Cristo en mi corazón y eso cosas materiales no me va a quitar el gozo del Señor. Así tenemos que ser nosotros, que tenemos que tener al Señor en nuestro corazón siempre y nosotros siempre buscando compartir la sal del Señor. En aquel entonces vemos como también Eliseo echó una sal a unas aguas que no se podían beber. Allá en Segunda de Reyes 2:19 vemos cómo él echa sal y así las aguas se pudieron beber. Es importante ahí cómo pasó eso. También vemos en otra ocasión ahí cómo le pasó a la mujer de Lot, se convirtió en sal, en estatua de sal. Entonces vemos nosotros que es importante. Una vez que el hombre o la mujer pierde el sabor de Dios, deja de ser útil en las manos del Señor. Otra vez, una vez que el hombre o la mujer pierde el sabor de Dios, deja de ser útil a las manos del Señor. Que no perdamos nosotros el sabor de Dios, la sazón de Dios, que siempre esté con nosotros todo el tiempo hasta el último día. Que seamos nosotros de bendición para muchos y que no nos digan, no, pues ese no, lo que habla no tiene significado, lo que él dice son cosas que ofenden siempre. No, que sean cosas que edifican a la persona, cosas que la persona quiere escuchar lo que esa persona está diciendo, porque es la palabra del Señor. Ser salado, amado hermano, es una bendición, como le digo, salado de parte del Señor es una bendición. Nosotros en estos días, con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, a veces yo le he pedido al Señor, ¿por qué razón a veces no avanzamos? ¿Por qué razón a veces nos detenemos? Y a veces me pongo yo a meditar en Él y me doy cuenta que lo que nos falta es más sometimiento al Señor, más sometimiento a Él, que nos sometamos más al Señor para que Él nos pueda usar, amados hermanos. Cada uno de nosotros tiene la necesidad. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí sentimos la necesidad de buscar más de Dios. Cada uno de aquí quiere servirle más a Dios, quiere ser más útil en las cosas de Dios. Pero a veces queremos pagar el precio, a veces nos cuesta pagar el precio. A veces no queremos, a veces la carne como que nos gana. Pero no nosotros, como hijos de Dios, como dijo el Señor ahí en su palabra, tened sal en vosotros mismos. Y ya teniendo sal en nosotros mismos, entonces nos va a dar sed de Dios. Cuando tengamos sal de nosotros, de Dios en nosotros, va a producir sed en nuestro ser, y a la vez, pues, como dice la palabra del Señor, hambre de Dios. La hambre de Dios es necesaria, que sentamos hambre de Dios, amados hermanos, porque no puede pasar un día, 2 días sin leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra es pan de vida. No podemos nosotros pasar un día sin leer la Escritura, sin escuchar de Dios. Yo no me acuerdo que en todos los años que tengo en el camino del Señor, que yo me haya levantado y no acordarme de Dios. Inmediatamente cuando yo me levanto, lo primero al abrir mis ojos, gracias Señor, y a doblar mis rodillas para darle gracias a Dios, porque qué tal si no despierto. Uno sabe que se va a ir a dormir, pero no sabe si va a despertar. Por eso nosotros tenemos que estar bien delante del Señor. Tenemos nosotros que estar bien salados delante del Señor para compartir la palabra del Señor y decirle al perdido que hay salvación, que hay vida eterna, si tan solo abriese su corazón. Hay personas que abren el corazón y se entregan al Señor de verdad. Yo he hablado con personas en ocasiones y les hablo del Señor.
y a veces me entienden, a veces no me entienden. El otro día estaba hablando con una persona que renta mesas por ahí cerca de la casa. Duré como, yo creo que 1 hora hablando con él. Ahí estuve hablando con él y ahí estaba mi yerno a un lado. Y dije, santo Dios, con mi yerno pues no conoce al Señor todavía. Y ahí estuve hablando con ese hombre por un buen rato. Y estuvimos debatiendo muchas cosas. Y yo le dije, mira, Dios en su grande misericordia te ha traído aquí para que escuche su palabra. Y le abría la palabra, le leía, y luego mi yerno se metió adentro de la casa y me trajo otra Biblia, le tenga suegro para que vean que está hablando, y de gloria a Dios, y vas bien. Y empecé a hablar y este hombre se jalaba para un lado, este hombre decía, no, así no es, no, que así no es, no, y así es. Y ahí duramos como 1 hora hablando, y le dije, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no regresa vacía. Yo sé que un día tú vas a venir a los pies de Cristo y yo sé que un día te vas a rendir a los pies del Señor. Y dice, sigue orando por mí, gloria al Señor. Sigue orando por mí porque yo quiero más de Dios, me decía. Pero porque hay personas sinceras, amados hermanos. Hay personas que tienen su religión, hay personas que creen de su forma, pero hay personas que son honestas, son sinceras. Y cuando usted le comparte la palabra, el Señor la recibe. Pero hay unas que no. Pero de todas maneras, recuerde que usted tiene el sazón de Dios. Yo tengo el sazón de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos el sazón de Dios para darle sabor a aquel perdido que anda en las drogas, aquel borracho que anda haciendo maldad. Nosotros somos la respuesta al mundo, amado hermano. Dios nos ha puesto ahí para sacar al perdido, para que el mundo no se pierda, sino que sea salvo por las palabras que nosotros le hablemos, para que sean salvos de la condenación eterna. Amén. ¿Me entiende? Qué bonito se siente cuando usted le habla a una persona y se convirtió de las tinieblas a su luz admirable, y usted lo ve que empieza a caminar y usted se goza. Se goza porque usted le compartió la sal de Dios y ahora usted lo mira que él anda caminando ya solo buscando de Dios. Es algo especial en nuestro corazón que nosotros no podemos pasar por alto eso. Nosotros somos agradecidos con Dios porque muchos de los que están aquí han tenido estas experiencias de que se han convertido muchos y se han sentido algo especial en su corazón. Por eso en esta tarde, amado hermano, que no pierda la sazón de Dios. Y si hubiera aquí alguno que ha perdido el sabor de Dios, que ha perdido la sal de Dios, que ya no se siente que está salado de Dios, podemos nosotros orar, amados hermanos, y pedirle a Dios que Él nos dé más de su vida, más de su sal, para que nosotros podamos ser más salados y ser más efectivos en la obra del Señor. Amén.